Adelante, Vale. Marcos. Nada, a ver, bueno, muchas gracias, bueno, primero por haberme invitado, ¿no?, a esta reunión. Creo que es muy importante hablar de lo que está pasando en el sector energético, no solo a nivel de país y de consumidores, sino también de trabajadores, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, el cambio de paradigma en lo que es la generación energética en este país, bueno, es algo que tenemos encima de la mesa, ¿no? El cierre de 15 centrales térmicas puede parecer algo meramente numérico, pero realmente es un drama social. Ya lo vivimos con el cierre de la minería del carbón, ¿no? Tanto en Asturias como en León, en Aragón, bueno, en tantas comarcas, ¿no?, que realmente, bueno, que han quedado totalmente desiertas, ¿no?, y que ahora forman parte de la España vaciada porque la población tiene una media de 60 años, porque sus hijos han tenido que emigrar a buscar trabajo en otros lados, ¿no? Dicho esto, bueno, coincido plenamente en que efectivamente tanto en enero como ahora lo que ha pasado con el sector energético ha sido la tormenta perfecta. Es cierto que en enero fue una tormenta, lo que ha generado la subida de la corriente, una tormenta, y después la especulación que se hace también con la dependencia exterior que tenemos del tema de los combustibles fósiles, ¿no? Como muy bien ha dicho Germán. Es cierto que, a ver, en enero se juntó un incremento de la demanda con la caída de los parques de aerogeneración por el problema de las bajas temperaturas, ¿no? Se congelaron los anemómetros y los parques cayeron por falta de señal, bueno, una serie de problemas técnicos, y a mayores tuvimos que entrar a consumir parte de las reservas nacionales que teníamos de gas natural, ¿no? Porque, por lo menos que nosotros sepamos, dos de los gaseros que venían camino de España dieron la vuelta por el mercado este globalizado, ¿no? Alguien ha pagado más y dieron la vuelta y nos dejaron sin gas. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, es cierto que el mercado español, que la energía española, o sea, que España tiene que buscar la independencia de los combustibles fósiles, tiene que buscar una independencia del exterior y buscar un sistema sólido y estable de generación. El problema que nosotros vemos a nivel laboral, desde las organizaciones sindicales en general y desde UGT en particular, es, claro, bueno, ya lo decía la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, que una de las premisas fundamentales para la transición energética justa es una planificación, ¿no? Nosotros, el ejemplo claro lo tenemos aquí en la térmica de As Pontes. En 2017 la transición energética, el cierre del carbón iba a ser al 2050, en 2018 iba a ser al 2035 y en 2019 resulta que llevábamos un mes cerrados. Esa es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que genera todo esto? Lo que genera es un gran desconcierto, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso concreto de Endesa, que es lo que yo conozco de primera mano, ¿no?, ha invertido más de 300 millones de euros en la modernización de la central térmica de As Pontes y ahora de repente se encuentra en que el siguiente proyecto que tiene para la central es el achatarramiento. Claro, eso genera también una incertidumbre a la hora de invertir bastante importante. Después, otro de los problemas que hay es que el tema de la penetración de las renovables. Se prevé una penetración muy importante en los próximos años. De hecho, desde el MITECO hablaban de que tenían del orden de 400.000 megavatios en solicitudes de aerogeneración y solar. La Xunta de Galicia nos ha trasladado que tiene 11.000 megavatios en solicitudes de aerogeneración. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que los consumos aquí en España están del orden del 30.000 megavatios, pues la verdad es que está un poco desproporcionado, ¿no? Es cierto que el gobierno tiene una ardua tarea, que es darle un poco de coherencia a todo esto, y que, bueno, que esto indiscutiblemente afecta no solo a los consumidores, sino también a los trabajadores del sector, ¿no? Una reorganización tan profunda de un sector tan importante como es el energético es algo muy crítico, ¿no? La crisis de la generación convencional es algo que está ahí, ¿no?
retomando un poco lo que es el tema de lo de la transición, ¿no? Es cierto que las energías, o sea, que las empresas eléctricas tienen un peso muy importante en este país, ¿no? Tienen un peso muy importante porque manejan unos volúmenes de negocio astronómicos, ¿no? Del orden de 20.000 millones y cosas así de facturación anual. Esto es porque efectivamente tiene la parte de generación, la de distribución es un peso muy importante, el mantenimiento de redes, como bien se ha comentado antes, es una parte muy costosa, ¿no? Porque es obvio que tirar una red de alta tensión por la geografía española no es algo fácil ni económico, el mantenimiento de todo eso no es fácil ni económico tampoco, y bueno, eso sale del bolsillo de todos, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir la independencia económica de los sectores, o sea, del extranjero? Es cierto que la implementación de nuevos parques y de nuevas máquinas es fundamental, ¿no? Pero también es cierto que existen muchos parques que están obsoletos y que nosotros entendemos que desde el gobierno se debería incentivar y fomentar la repotenciación de esos parques, ¿no? O sea, hay máquinas que están obsoletas, que generan mucha tensión de red, que generan mucha problemática y que, bueno, que esos parques ya están hechos, ya tienen los sistemas de evacuación y que se podría conseguir unas grandes potencias con unas inversiones menores. Después es cierto también que es difícil sustituir a nivel laboral el trabajo que generan la térmica convencional o incluso la nuclear, que también está en el punto de mira, o incluso los ciclos combinados. Es muy difícil sustituir esa carga de trabajo con renovables. Tanto la aerogeneración como la energía solar son energías que se pilotan perfectamente en remoto, no tienen prácticamente mantenimiento. Y bueno, y la carga de trabajo que generan y la riqueza que generan en los territorios es francamente cuestionable, ¿no? Por decir un dato, en Endesa el cierre de las 4 térmicas, bueno, de las 5 térmicas, lo que pasa es que Alcudia, la de Baleares, tiene una proyección de cierre al 28, supone la supresión de 1.000 puestos de trabajo, ¿no? Que bueno, puede ser que, o sea, parece que no es muy importante, pero bueno, hay que pensar que las eléctricas, una de las ventajas que tienen también son que no solo dan trabajo a las plantillas propias, ¿no? Nosotros hay que pensar que, por ejemplo, la térmica de As Pontes, la plantilla propia era de 282 trabajadores, pero es que tienes 500 de subcontratas. Entonces, son empresas tractoras, son empresas muy potentes que generan mucho empleo y mucha riqueza. Que eso también es muy importante a la hora de hablar de las necesidades de país, ¿no? Porque tienen unas buenas cotizaciones a la seguridad social y generan mucha riqueza y muchos impuestos en el territorio. Pensar que, por ejemplo, la térmica de As Pontes, aquí en el concello de As Pontes, genera el 30% de los ingresos directos del concello. Esa es la realidad, ¿no? ¿Que la corriente está cara? Sí. ¿Que existe, desde nuestro punto de vista, falta de planificación? Yo creo que nos ha pasado un poco como con el hipoclorito. En diciembre del 2017 se terminó la moratoria que había para la generación de la lejía con sistemas en base de mercurio, ¿no? Las empresas fueron tirando, aguantando hasta diciembre del 17 a ver qué pasaba, y el día 1 de enero del 18 la tonelada de hipoclorito pasó de costar 60 euros a 200. Con la corriente pasa un poco lo mismo, ¿no? Efectivamente, ahora lo que marca el corte son los ciclos combinados, básicamente, y los ciclos combinados efectivamente emiten la mitad de CO2 que una central térmica, por tanto la carga de CO2 no debería afectar tanto, pero sí el precio del gas es algo muy voluble y la verdad es que es cierto que siendo un problema coyuntural corremos el riesgo de que se convierta en estructural, ¿no? Yo creo que los gobiernos, sobre todo el gobierno central, tiene una tarea muy importante que es darle cordura a todo esto. Otra tarea muy importante es coordinarse con los distintos gobiernos de las distintas autonomías
para minimizar los tiempos y la dilatación de los permisos, ¿no? Porque la burocracia de este país es uno de los grandes males que tenemos, ¿no? No se puede pensar en que vamos a reindustrializar una cuenca minera en Asturias o yo qué sé, Ponferrada o Aspontes o Teruel, y que el nudo de Teruel hace un año que está autorizado el cierre de la central térmica y aún estamos hablando de la subasta de la evacuación, ¿no? O sea, aquí hay que agilizar los trámites, hay que agilizar todos los tiempos, minimizar los tiempos, y si queremos que no quede nadie en el camino, es fundamental que todos nos pongamos las pilas. En este país hay muchos millones de parados y hay que contratar gente para revisar informes y permisos y todo eso. Yo creo que las administraciones tienen que hacer el esfuerzo y que, bueno, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Para que la España vaciada no siga aumentando, ¿no? Bueno, yo no me dilato más, después si queréis hablamos de más. Gracias. Gracias, Marcos.